En el año 1938, DC Comics publica el Action Comics número 1, presentándole al mundo al personaje de Superman, hecho que obviamente es un suceso entre los lectores y que también llama la atención a otras editoriales, tal es el caso de Fawcett Comics, que intenta masticar un poquito de esa torta, trayendo en el año de 1940, es decir, 2 años después, a su propia versión del superhombre, en este caso en la forma del Capitán Marvel, el cual físicamente es muy parecido a Superman, pero que en su concepto tiene algunas diferencias importantes, como tratarse de un niño llamado Billy Batson, que por medio de un hechizo de la palabra Shazam, se convierte en un campeón místico cuyos poderes provienen de diferentes dioses o figuras mitológicas de varias religiones. Curiosamente, el personaje del Capitán Marvel, además de ser el primero en tener una versión live action, también se posiciona primero en el gusto de los lectores, incluso llegando a destronar en ventas al propio Superman, una cosa inaudita. Esto no pasó desapercibido para los abogados de DC, quienes presentaron un litigio que duró durante varias décadas y que eventualmente terminó con el cierre de Fawcett. Pasado un tiempo, la propia DC ofrece comprar al personaje del Capitán Marvel y publicaría varias de sus historias y trayendo otras nuevas, pero siempre en una continuidad alejada de lo que era su universo DC. De hecho, el primer cruce, entre comillas, oficial o no oficial, entre Superman y el Capitán Marvel es por medio de un pastiche. Un pastiche es como una versión así, una copia pirata, por decirlo de alguna manera, llamada el Capitán Trueno, quien se enfrenta a Superman en un número, digamos. No fue un plagio porque DC ya tenía los derechos del Capitán Marvel, pero no quisieron usarlo. En ese interín, entre que cierra Fawcett y DC lo compra, surge la gran competidora de DC, que es nada más ni nada menos que Marvel Comics. Editorial que ya existía antes con nombres como Timely o Atlas, pero que en los 60 toma fuerza gracias a las brillantes ideas de Stan Lee, quien toma muchos de los conceptos que ya estaban ahí en los cómics de superhéroes, pero los reelabora, como por ejemplo, por decir algo, que un grupo sea una familia sin identidad secreta, como lo fueron los Cuatro Fantásticos, que dicho sea de paso son el primer cómic de Marvel con ese nombre. En ese entonces, ya promediando los años 70, crean un personaje llamado el Capitán Marvel, que tiene el mismo nombre que la editorial, Marvel Comics, que sería un guerrero Kree, o sea, una raza extraterrestre del universo Marvel, llamado originalmente Mar-Vell, con doble L, y que bueno, es mandado a la Tierra como espía y después los termina protegiendo. Un personaje bastante conocido por todos, pero que en ese entonces no pegó mucho con los lectores. Lo que sí es curioso es que coincide el surgimiento de este Marvel, el de la editorial Marvel, con la compra del Capitán Marvel de Fawcett por parte de DC. Entonces lo que hace DC, en un gesto de buena voluntad, ya que primero, el Capitán Marvel de Fawcett no era un personaje original de ellos, no lo habían inventado, sino que era una propiedad adquirida, cosa que irían haciendo a lo largo de los años con muchos personajes más, como Plastic Man, Question, Peacemaker, Blue Beetle, etcétera, etcétera, etcétera. El tío Sam también, los Freedom Force, o sea, DC tenía mucho esa práctica de ir comprando personajes de editoriales que iban fundiendo. Entonces, como era un personaje que lo habían creado ellos, y la verdad que para Marvel parecía importante tener un personaje con su propio nombre, decidieron titular aunque sea la publicación, como pueden ver en muchas de las portadas que se van exhibiendo, con el nombre de Shazam, que era justamente este hechizo con el que se transformaba. Igualmente, dentro de la revista, los personajes se seguían refiriendo a él como el Capitán Marvel, pero bueno, a nivel venta disipaba cualquier tipo de confusión entre los dos personajes. De acá ya avanzamos a los años 80, concretamente al año 83, cuando Marvel mata a su propio Capitán Marvel por medio de la novela gráfica La muerte del Capitán Marvel, donde lo retiran. El personaje de hecho muere de cáncer. 2 años después, DC sufre uno de los relanzamientos editoriales más impactantes de toda la historia de la industria, con Crisis en las Tierras Infinitas, momento en el cual destruye las tierras de cada una de estas editoriales que había comprado. Es decir, según como se planteaba en ese momento, el multiverso DC estaba planteado por muchas tierras paralelas. Algunas eran justamente estas ex editoriales con sus grupos cerrados de personajes, por ejemplo, el Capitán Marvel y la familia Marvel.
es decir, el Capitán Marvel Jr., Mary Marvel, el tío Marvel, el conejo Marvel, otros personajes, vivían en una tierra aparte. Bueno, el Antimonitor se carga con todo y los que sobreviven se van a vivir a una sola tierra que a partir de ahora sería la Tierra Prima. ¿Cuál era el chiste con todo esto? Bueno, que justamente ahora iban a ser vecinos de los grandes, es decir, los miembros de la Liga de la Justicia, por ejemplo. Y así pasó, inaugurando, digamos, al personaje por medio de una miniserie que se llamaba The Power of Shazam, si no me equivoco, y después presentándola con el resto de la comunidad superheroica en el evento Legends. Bueno, de acá todo sigue en un camino más o menos tranquilo, o sea, no hay grandes novedades. El personaje cada vez que tiene una publicación se sigue llamando Shazam, pero al mismo se refieren como Capitán Marvel, ya que Marvel no tenía un Capitán Marvel porque lo había matado. Tenía una Miss Marvel, pero bueno, era un personaje distinto. Vamos entrando ya a la época de los 2000-2010. Por ese entonces pasan dos cosas interesantes. Por un lado, Miss Marvel, Carol Danvers, quien era el interés amoroso, barra novia, barra psychic del Capitán Marvel de Marvel original, toma el manto de Capitán Marvel o Capitana Marvel como lo traducen. Y por el otro, DC Comics vuelve a hacer un relanzamiento ni tan bueno ni tan masivo como el del 85 en el 2011-2012 llamado Flashpoint, que da pie a los nuevos 52 donde otra vez empezaba todo de vuelta. Al momento de introducir al Capitán Marvel y teniendo en cuenta que Marvel había convertido a Miss Marvel en Capitán Marvel, ¿me van siguiendo o ya se perdieron? Decide directamente renombrar al personaje con el nombre de Shazam, que era como habían estado publicándose sus cómics los últimos años. Entonces, cuando se introduce a ahora Shazam, que es la transformación de Billy Batson, como historia secundaria, la Liga de la Justicia de Geoff Johns de los Nuevos 52, se lo presenta con este nombre. Y a partir de ahora es conocido como Shazam, nombre que también quedaría, por ejemplo, para sus adaptaciones cinematográficas. Curiosamente, esto presenta una pequeña inconsistencia, que es que como el personaje se transforma con la palabra Shazam, él mismo no puede decir su nombre. O sea, es muy gracioso. Así que bueno, esta fue una suerte de explicación de por qué a este mismo personaje se lo conoce como Shazam y como Capitán Marvel. Básicamente son gentilezas profesionales entre las dos empresas. Vimos cómo el personaje originalmente nació en Fawcett, después Fawcett cerró, después DC lo compró. Cuando lo compró tuvo esta gentileza con Marvel de mantener el nombre, pero después Marvel a su Capitán Marvel lo mató, entonces siguieron manteniendo el nombre de Capitán Marvel. Hasta que llegamos a una época más moderna donde, por ejemplo, en poca diferencia de años se estrenaron dos películas de dos personajes que se llamaban Capitán Marvel, como es el caso de la Shazam de DC y la Capitana Marvel de Marvel. Pero bueno, se dan cuenta que en realidad fue un poco necesario todo este vaivén de cambio de nombres y de rebranding. Así que bueno, espero haberle resuelto alguna duda a alguien que estaba un poquito confundido con esto. Quizás alguien que haya visto, por ejemplo, los viejos seriales del Capitán Marvel, cosa que lo dudo mucho. O la serie que hubo, si no me equivoco, en los años 60. O su aparición en Liga de la Justicia Ilimitada, también. O en unas películas animadas donde hacía equipo con Superman contra Black Adam. Ahora entienden por qué el personaje se lo renombró como se lo renombró. Bueno, habiendo ya contado todo lo que había que contar, me resta darles la voz a ustedes. ¿Qué me tienen para decir de todo esto? ¿Cuál fue su primer contacto con el personaje? ¿Cuál nombre prefieren? ¿Les gusta más Capitán Marvel? ¿Les gusta más Shazam? ¿Qué opinan de todo esto? Como siempre, escríbanlo todo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, les voy a pedir que me dejen un merecidísimo like, que ayuda mucho a que mis videos se posicionen mejor en YouTube y los pueda ver más gente. Y cuanto más gente vea estos videos, más videos puedo hacer. Y por último, si este es tu primer video en Papaloop Plus, te voy a invitar a que te suscribas. Así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.